Saben, generalmente cuando pensamos en esos momentos exactos que cambian el curso de la historia, como que nos imaginamos mucho ruido. Claro, mucho alboroto. Exacto. Batallas campales, discursos a gritos o, no sé, multitudes enardecidas tomando las calles. Sí, asumimos instintivamente que la historia se escribe con, digamos, el volumen al máximo. Claro, con tambores, con trompetas. Es fácil de identificar, o sea, es visible y es innegable. Pero luego observamos el ojo de un huracán. Buen punto. Y de repente, ese caos absoluto es reemplazado por un silencio total. Un silencio que es, de hecho, la parte más peligrosa y engañosa de la tormenta. Totalmente. Porque te hace creer que todo se detuvo, justo antes de que la pared del viento te golpee con, bueno, con toda su fuerza. Qué buena analogía. Y eso es exactamente lo que tenemos hoy sobre la mesa para nuestro análisis a fondo. Así es. Un día de aparente silencio que fue en realidad el verdadero punto de ebullición de la traición más famosa de la historia. Una traición histórica, ¿sí? Tenemos una pila enorme de notas de artículos y textos evangélicos hoy, enfocándonos especialmente en los análisis de eruditos como Charles Swindoll y John MacArthur. Textos muy reveladores, por cierto. Nuestra misión aquí es entender a profundidad el famoso Miércoles Santo, un día que es descrito en las narrativas por su inquietante ausencia de actividad pública, Ajá. pero que en realidad escondía una intriga política letal, un acto de devoción extrema y, bueno, un cálculo monetario increíblemente frío. Muy, muy frío. Así que bueno, vamos a desempacar todo esto. Porque a primera vista parece simplemente un día de descanso para Jesús en la pequeña aldea de Betania. Claro, parece un día tranquilo. Pero, bajo la superficie, las cosas están a punto de estallar de una manera verdaderamente espectacular. Y el contraste narrativo que encontramos aquí, fíjate, es sencillamente brillante. A ver, cuéntanos. Por un lado, tienes a Jesús completamente recluido. MacArthur y Swindoll interpretan esto no como un simple día libre o un descanso casual, sino como un silencio estratégico. Un silencio estratégico. O sea, no estaba solo durmiendo hasta tarde. Exacto. Jesús está en Betania, utilizando estas últimas horas lejos del ojo público para dar instrucción muy privada a sus discípulos. ¿Preparándolos? Sí, se está preparando él y los está preparando a ellos para lo que los eruditos describen como una espantosa desintegración física, emocional y espiritual. ¡Wow! Algo que ocurriría en las siguientes 48 horas. Pero mientras él está inmerso en ese silencio preparatorio, Ajá. los oscuros recintos del sumo sacerdocio en Jerusalén son un hervidero absoluto de actividad frenética. Es como si estuviéramos viendo dos películas al mismo tiempo en pantalla dividida, ¿no? Tal cual. En un lado, la quietud y la intimidad de Betania, y en el otro, la conspiración pura en el palacio del sumo sacerdote Caifás. Y maquinando a toda velocidad. Y me llama mucho la atención el motivo detrás de esta urgencia, porque, según los registros que estamos analizando, las autoridades religiosas ya habían intentado acabar con Jesús en el ámbito público durante meses. Oh, sí. Muchísimos intentos. Intentaron acorralarlo mediante el debate intelectual, presentándole dilemas teológicos, trampas legales frente a la gente. Querían hacerlo quedar mal frente a todos. Exacto, querían desautorizarlo, hacer que tropezara con sus propias palabras. Pero fracasaron estrepitosamente una y otra vez. Y ese fracaso público tiene un costo inmenso para su autoridad, o sea, para la imagen del Sanedrín. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, pues nos damos cuenta de que el problema del Sanedrín ya había trascendido lo puramente teológico. A ver, hagamos una pausa rápida ahí. Claro. Porque para no asumir que toda la audiencia tiene el organigrama político del primer siglo en la cabeza, ¿qué era exactamente el Sanedrín y por qué estaban tan desesperados en este punto específico? Excelente punto. El Sanedrín era básicamente la Corte Suprema y el Consejo de Gobierno judío. Ok. Eran 71 miembros, incluyendo a los sumos sacerdotes, escribas y ancianos. Ellos tenían un poder inmenso sobre la vida religiosa y civil. Eran la autoridad máxima local, digamos. Ajá. Pero con una condición gigantesca, estaban bajo la bota del Imperio Romano. Claro. El pequeño detalle de Roma. Exacto. Roma les permitía gobernar siempre y cuando, y esto es clave, mantuvieran la paz absoluta. Cero problemas. Cero. Cualquier disturbio, cualquier señal mínima de rebelión y las legiones romanas lideradas por el gobernador Poncio Pilato iban a intervenir de forma brutal.
Y el Sanedrín perdería todo su estatus y su poder. Exactamente. Así que, cuando se dan cuenta de que no pueden ganarle a Jesús en un debate abierto porque él es, bueno, demasiado hábil y la gente lo adora, Entran en pánico. entran en pánico total. Claro, es como, imagínate una pesadilla de relaciones públicas moderna. A ver, Imagina un gobierno que quiere arrestar a un disidente que es increíblemente popular. No pueden simplemente mandar a la policía a arrestarlo al mediodía en medio de un desfile nacional. no, eso sería un suicidio político. Provocaría una revolución instantánea. Tienen que recurrir a una extracción de medianoche, o sea, una operación encubierta total para que cuando la gente despierte, el problema ya esté resuelto. Esa es la analogía perfecta. Ya no buscan ganar el debate. Ahora, la fuerza bruta y el subterfugio son su única opción real. Ujú. Y esto nos lleva al dilema logístico masivo que enfrentaban, porque todos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, subrayan esta misma tensión táctica. Todos concuerdan en eso. Sí, quieren detener a Jesús, pero, como dice literalmente el texto, temían a la multitud. Y es que no estamos hablando de cualquier multitud. El contexto temporal aquí lo es absolutamente todo. Totalmente. Estamos a las puertas de las festividades más grandes y explosivas del calendario judío. Así es. Marcos nos sitúa cronológicamente a solo 2 días de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Las fiestas mayores. Lucas las menciona juntas como si fueran un solo evento, lo cual era la costumbre, ya que una seguía inmediatamente a la otra. Ok. Para ubicarnos un poco, la Pascua caía entre el 14 y el 15 del mes de Nisán, que en nuestro calendario actual caería más o menos entre marzo y abril. Ajá. Y los panes sin levadura se celebraban del 15 al 21 de Nisán. Y todo esto, fíjate, se remonta directamente al libro del Éxodo en el capítulo 12. O sea, fiestas que conmemoran la liberación de la esclavitud en Egipto, Exacto. el paso del ángel en la última plaga, la sangre en los dinteles de las puertas y esa salida apresurada del pueblo hebreo. Es fundamentalmente la celebración suprema de la libertad nacional frente a un imperio opresor. Y ahí, justo ahí, está la pólvora. Claro, debido a esa celebración de liberación, Jerusalén no era una ciudad normal durante esa semana. El historiador Flavio Josefo calcula que la población de la ciudad podía multiplicarse hasta por 10 o más durante la Pascua. ¡Qué locura! O sea, de 10 veces su tamaño. Imagínate, estaba rebosante de peregrinos fervorosos de todas partes del mundo conocido, acampando en las calles, en los tejados, en los valles circundantes. Una pesadilla logística. Total. Imagina la situación. Un líder inmensamente popular que muchos ven como el posible Mesías liberador. Ajá. Una ciudad abarrotada de gente con el fervor nacionalista a flor de piel, recordando cómo Dios destruyó un imperio anterior. Wow, sí. Y las autoridades locales aterrorizadas por los romanos intentando arrestar a este líder. Saba un motín incontrolable. Un motín y una masacre a manos de Roma. Claro, por eso Mateo y Marcos son tan específicos al notar ese miedo visceral que los líderes tenían al pueblo. Era terror. No era solo miedo a perder popularidad en las encuestas, digamos. Era miedo a perder el país entero. Exactamente. Así que están atrincherados en el palacio de Caifás, deliberando cómo arrestarlo y usando sus propias palabras, con astucia. Con astucia, claro. Necesitaban atraparlo sin que nadie en la ciudad se diera cuenta. Pero lo que resulta fascinante de este análisis, A ver. y lo que Swindoll resalta maravillosamente, es que mientras ellos creen que están tejiendo una red secreta e impredecible en las sombras, Sí. la narrativa de Mateo nos muestra que Jesús ya lo sabía absolutamente todo. Wow. Inmediatamente después de su discurso en el Monte de los Olivos, Jesús le dice a sus discípulos, «Sabéis que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». ¿Tan directo? Mateo registra esto como la 4ª predicción clara de la pasión. O sea, no es que lo tomaron por sorpresa mientras dormía. Él estaba, de alguna manera, marcando el ritmo del reloj. Y ese es un detalle narrativo y teológico crucial. Lo que para los otros escritores de los Evangelios es simplemente una nota de tiempo, que faltaban 2 días, Mateo lo pone deliberadamente en boca de Jesús. Ajá. Esto refuerza la idea de que Jesús tiene absoluto control de los tiempos. Él no es una víctima de las circunstancias de la historia. Claro, no es un espectador. Él está orquestando el calendario de su propio sacrificio. Bueno, entonces, establezcamos el tablero. Tenemos al Sanedrín con un problema logístico desesperado.
Necesitan una forma de llegar a Jesús en la oscuridad, lejos de las multitudes. Sí, ese es el objetivo. Pero no tienen idea de dónde se esconde por las noches. Ese es el gran problema. Necesitan a alguien de adentro, alguien que les abra la puerta. Y la forma en que surge esta oportunidad es alucinante. Es increíble. Porque pasamos de los fríos pasillos del poder político a una escena súper íntima, casi doméstica. Muy doméstica. Una simple escena en Betania que termina siendo el catalizador absoluto de la traición. Sí, exacto. Nos trasladamos a la casa de un hombre conocido como Simón el leproso. Mateo y Marcos relatan este evento distintivo. Ajá. Y aunque Juan señala que cronológicamente ocurrió 6 días antes de la Pascua, Ok, un pequeño salto temporal. sí, pero Mateo y Marcos lo ubican en sus narrativas justo aquí, encajado entre la conspiración del Sanedrín y la traición. ¿Y por qué hacen eso? La razón de esta decisión literaria es profunda. Quieren mostrarnos el contraste psicológico y moral que empujó a Judas al borde del abismo. O sea, es la famosa escena de la unción. Esa misma. Están cenando y una mujer entra en la habitación. Juan nos especifica que es María, la hermana de Lázaro, y unge a Jesús. Ajá. Pero, y esto es que abre para quienes nos escuchan, no es una unción normal. En esa época, lavar o ungir los pies de un invitado con un poco de aceite era una cortesía común. Como ofrecer un vaso de agua hoy en día cuando alguien llega a tu casa. Exacto, una formalidad. Pero ella trae un frasco de alabastro lleno de nardo puro. Y Marcos, con una precisión contable que es casi obsesiva, le pone un precio exacto a este perfume, 300 denarios. Y para dimensionar esto correctamente, un denario era el salario estándar de un día completo para un trabajador agrícola en el primer siglo. Un día de trabajo. 300 denarios equivalen al salario íntegro de casi un año completo de trabajo duro. Espera, detente ahí, porque tenemos que hacer esa matemática despacio. Es asombrosa. Es muchísimo dinero. Imaginemos el salario anual promedio de hoy en día. Todo el dinero que alguien gana trabajando de sol a sol durante 12 meses. Contenido en un solo frasco pequeño. En un frasquito. Y ella no solo le pone un par de gotas en la frente para que huela rico. Los relatos describen que rompe el cuello del frasco de alabastro. Lo cual significa que no hay vuelta atrás. No se puede guardar nada para después. Es una unción completa. El olor debió haber, no sé, inundado la casa entera en cuestión de segundos. Es un derroche absoluto y, a los ojos de muchos, escandaloso de riqueza. Y, previsiblemente, ese escándalo genera una reacción inmediata y visceral en la habitación. Los discípulos se disgustan profundamente. Se molestan. Marcos dice que algunos estaban indignados, Mateo menciona a los discípulos en general, pero Juan señala con el dedo directamente a Judas Iscariote como el instigador de la queja. Judas, claro. El argumento de Judas es que esto fue un desperdicio criminal. Dice explícitamente que ese perfume pudo haberse vendido y el dinero entregado a los pobres. A ver, voy a ser de abogada del diablo por un momento. Adelante. Porque creo que es fundamental entender la tensión aquí, ¿no? A primera vista, el argumento de los discípulos suena increíblemente lógico. Suena muy razonable. Pragmático y hasta, digamos, moralmente superior. O sea, si hoy en día alguien gasta el equivalente a un año de salario en un acto simbólico de 5 minutos... Sí, en vez de donarlo. Claro, en lugar de donarlo para alimentar a personas que literalmente se están muriendo de hambre, lo destruiríamos en críticas. En redes sociales lo acabarían. Totalmente. Suena a que Judas estaba proponiendo una iniciativa moral intachable. Entonces, ¿por qué Jesús descarta tan tajantemente lo que parece ser una preocupación genuina por los más vulnerables de la sociedad? Bueno, esto plantea una pregunta importantísima. Y es una de las reflexiones más profundas de MacArthur sobre este pasaje. A ver. Porque nos obliga a entender el marco temporal único en el que están parados. Además, fíjate, el argumento de Judas no surge de la nada. Tenía base bíblica, ¿no? Exacto, estaba profundamente arraigado en la ley. Deuteronomio 15 enfatiza fuertemente el deber sagrado de proveer para los necesitados. Era una obligación. Ayudar a los pobres era una expectativa religiosa enorme, especialmente en tiempos de Pascua. Pero Jesús no está descartando el cuidado de los pobres. No dice que no importen. Para nada. Al decir siempre tendréis a los pobres con vosotros, está citando directamente ese mismo texto de Deuteronomio, afirmando que la responsabilidad de ayudar es un deber ineludible y constante.
Ok, entonces, ¿cuál es el problema? Aquí viene el giro. Está estableciendo una jerarquía de prioridades basada en un momento histórico que jamás se volverá a repetir. Wow, el reloj estaba en sus últimos tic-tacs. Exacto. La diferencia abismal aquí radica entre el deber continuo del alivio de la pobreza y el reconocimiento de quién es Jesús en ese instante crítico. Claro, Él interpreta esta unción extrema como una preparación para el día de su entierro. ya veía venir el final. Jesús hace alusión a enseñanzas que ya les había dado sobre la idea de que el novio se va. Mientras el novio está presente en la boda, es tiempo de honrarlo y celebrar, porque muy pronto será arrebatado de forma violenta. ¡Qué fuerte! Esta mujer, con su acto aparentemente irracional y financieramente irresponsable, Ajá. es la única persona en esa habitación que realmente comprende lo que está a punto de suceder. Wow, ella lo entendió antes que los discípulos. Ella reconoce el valor infinito de su identidad y la inminencia de su muerte, mientras que los discípulos, que llevan 3 años con él, solo ven un problema contable. Es un contraste de verdad brutal. Tienes a esta mujer devota, entregando absolutamente todo lo que tiene, probablemente su posesión más valiosa, Quizás sus ahorros de toda la vida. su seguro de vida, exacto, en un acto de adoración total, sabiendo que el fin está cerca. Y por otro lado, tienes la queja amarga de los discípulos. Una queja muy terrenal. Y Juan no deja que Judas se esconda detrás de la falsa piedad, ¿verdad? Nos da un detalle lapidario sobre sus verdaderas intenciones. Sí, Juan quita la máscara de la supuesta preocupación moral de Judas de un solo tirón. Es letal. Señala que la queja era completamente insincera. A Judas no le importaban en absoluto los pobres. Juan explica que Judas era el tesorero del grupo, el que llevaba la bolsa del dinero, El administrador. y que era un ladrón. Solía robar de la caja común. Así que su enojo no era por los huérfanos y viudas que dejaron de recibir ayuda. Era por su propio bolsillo. Exacto, era por los 300 denarios que acaban de escurrirse por el suelo y que nunca llegarían a pasar por sus manos. Claro, ese rechazo público de Jesús a la idea financiera de Judas rompe algo dentro de él. Fue la gota que derramó el vaso. No es solo avaricia pura, es una herida profunda en su ego administrativo y en sus expectativas. La frustración de ver esa riqueza derramada y el reproche de su maestro parecen empujarlo definitivamente al límite. Un límite del que ya no regresaría. Y ese momento de ruptura es el puente directo hacia el palacio de Caifás. Y me llama la atención que Lucas tiene una frase muy fuerte para describir este giro psicológico y espiritual. ¿Sí? Dice que Satanás entró en Judas. Es imperativo detenerse en esa frase específica de Lucas, porque el análisis textual aclara que esto es una referencia a, digamos, dirección o influencia. Ok, no como en las películas de terror. Exacto, no es una posesión demoníaca en el sentido clásico, donde la persona pierde el control de su cuerpo y se vuelve un zombie. Ah. Judas no es un zombie caminando sin voluntad, es un actor moral que está tomando una decisión fría y consciente de alinearse con la fuerza opuesta a Jesús. Él tomó la decisión. Al ver que Jesús no va a ser el rey político y terrenal que conquistaría Roma y traería riquezas, Judas decide cortar sus pérdidas. ¿Renuncia al proyecto? Está asumiendo la dirección de esa influencia oscura por voluntad propia. Y Judas camina directo hacia los sumos sacerdotes, los mismos líderes que estaban sudando frío por no saber cómo arrestar a Jesús sin provocar una revuelta nacional. Los que estaban en pánico. Exacto. Judas llega a ellos en el momento perfecto y les ofrece literalmente la llave maestra para su dilema táctico. La solución en bandeja de plata. Él ofrece entregarlo, como dice claramente Lucas, en ausencia de la multitud. Y así Judas se convierte instantáneamente en el eslabón perdido para el Sanedrín, la pieza del rompecabezas que les faltaba. Lo que tanto buscaban. Ya no necesitan arriesgarse a un enfrentamiento público con los peregrinos o a la furia de las legiones romanas. Ahora tienen a alguien del círculo más íntimo. Un informante. Un espía interno que conoce las rutinas nocturnas, los jardines solitarios y los lugares de retiro privados de Jesús. Alguien que les puede garantizar el momento y el lugar exactos para enviar a la guardia del templo, bajo la cobertura protectora de la oscuridad. Todo fríamente calculado. Pero hablemos de los números de este acuerdo. Porque el análisis profundo de esta transacción nos da unas cifras que son, bueno, escalofriantes. Aquí es donde los números hablan.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Mateo nos dice que el precio pactado por la vida de Jesús fue de 30 piezas de plata. Las famosas 30 monedas. Exacto. Los expertos en numismática bíblica señalan que estas piezas eran casi con total seguridad ciclos de Tiro, Moneda específica. que era la única moneda aceptada oficialmente en el tesoro del templo. Y sabemos que este fue dinero del templo porque, bueno, más adelante, consumido por la culpa, Judas arroja esas mismas monedas de vuelta en el santuario. Sí, las devuelve de donde salieron. Ahora, si hacemos la conversión matemática de la época, un ciclo de Tiro equivalía exactamente a 4 denarios. Ok, hagamos las cuentas. Si multiplicamos los 30 ciclos que pidió Judas por 4 denarios, nos da un total de 120 denarios. Así es, 120 denarios. A ver, hagamos una pausa y pongamos eso en perspectiva con lo que acabamos de discutir hace un momento. Sobre el perfume. Sí. La mujer en Betania derramó un frasco de perfume que valía 300 denarios por pura devoción. 300. Y Judas, uno de los líderes del círculo de confianza, uno de los 12, vende la vida de su maestro por 120 denarios. Es increíble. Es menos de la mitad del valor del perfume. O sea, la vida del supuesto Mesías fue transaccionada por el Sanedrín por menos de la mitad de lo que una mujer consideró apropiado solo para lavarle los pies. Es matemáticamente trágico, de verdad. Pero me imagino que ese número, 30 piezas de plata, no es una coincidencia, ¿verdad? Absolutamente no. Y aquí es donde el genio literario e histórico de estos textos realmente brilla. Es el porqué de ese número exacta. A ver, explícanos. 30 piezas de plata no fue una cifra al azar que Judas negoció porque sí. Si miramos el libro del Éxodo, específicamente Éxodo 21, versículo 32, Ajá. encontramos una ley de compensación muy específica. Dice que si un toro corneaba y mataba al esclavo de otra persona, el dueño del toro debía compensar al dueño del esclavo con exactamente 30 ciclos de plata. ¡Wow! Ese era el precio legal fijo de un esclavo muerto. Además, el profeta Zacarías, siglos antes, había hablado proféticamente de un pastor cuyo valor fue tasado sarcásticamente en 30 piezas de plata. ¡Wow! ¡Qué nivel de detalle! O sea que el Sanedrín no solo le estaba pagando a Judas, le estaban enviando un mensaje teológico y político. Un mensaje muy claro. Estaban diciendo, tasamos la vida de tu maestro al precio exacto de un esclavo corneado por un animal. Era el insulto supremo. Era rebajarlo a lo más mínimo. Exactamente. Es una bofetada histórica y un cumplimiento profético simultáneo. La traición de Judas pactada por esos insultantes 120 denarios. Ajá. No es solo un acto de codicia personal por el dinero que no pudo robar del perfume. Es la pieza logística maestra que resuelve el problema del Sanedrín. Todo encaja. A partir de ese apretón de manos en la oscuridad, Judas comenzó a buscar, como dice el texto, una oportunidad. Todo estaba ahora meticulosamente dispuesto. La trampa estaba lista. La trampa estaba armada, el precio de un esclavo había sido pagado, y el reloj de arena comenzó a vaciarse rápidamente. ¡Qué impresionante! Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Si juntamos todas estas piezas maravillosas que nos ofrecen los estudios históricos y teológicos de hoy, Vemos una imagen completa. vemos que este famoso Miércoles Santo no tuvo absolutamente nada de silencioso, al menos no en sus implicaciones sísmicas. De silencioso solo tenía el nombre. Exacto, el silencio de Jesús enseñando en la quietud de Betania era solo, digamos, la superficie del agua. Por debajo de esa quietud fue el día exacto donde colisionaron 3 fuerzas históricas imparables. Ajá. El pánico político y logístico de unos líderes aterrados de perder su poder frente a Roma. La primera fuerza. Luego, la adoración desmedida, irracional y profética de una mujer que entendió lo que nadie más vio. Su devoción. Y tercero, el cálculo frío y rincoroso de un traidor contando monedas del templo en la oscuridad. Y es un nivel de profundidad y de intriga que verdaderamente nos obliga a replantear cómo leemos la historia. Totalmente. Nos recuerda constantemente la absoluta necesidad de mirar mucho más allá de los grandes eventos públicos o de lo que sale en los titulares. Lo que está detrás de escena. A menudo, las decisiones que literalmente cambian el curso de la humanidad y del universo entero
No ocurren en las plazas públicas iluminadas por el sol, ni frente a las multitudes clamando en un desfile. No. Ocurren en los comedores privados, en las cenas tensas y en los pasillos oscuros del poder político. En las sombras. Las maquinaciones que transforman el mundo suceden, muy a menudo, en los momentos precisos en que parece que no está pasando absolutamente nada. Como decíamos al principio, en el ojo del huracán. Exactamente eso, el aterrador y engañoso silencio del huracán. Y creo que esto nos deja con una reflexión final inmensa para quienes nos escuchan hoy. Cuando ponemos frente a frente esa abrumadora matemática moral, Ese contraste de números. ese contraste entre los 300 denarios del perfume derramado por amor puro y los 120 denarios de la traición ejecutada por rencor y conveniencia, ¡Wow! pues nos obliga a cuestionarnos profundamente cómo asignamos el valor a las cosas hoy en día. Es una gran pregunta. ¿Qué precio exacto le ponemos a nuestras propias lealtades cuando estas chocan de frente con, no sé, nuestra conveniencia personal o nuestra ambición frustrada? Todos tenemos nuestro precio, ¿no? Y aún más inquietante en esos momentos de aparente silencio estratégico en nuestras propias vidas, cuando sentimos que todo está en pausa, Que nada avanza. que estamos estancados en nuestra propia Betania, digamos. ¿Qué decisiones trascendentales están gestando verdaderamente en la oscuridad de nuestra voluntad? En silencio. Esperando el momento exacto para salir a la luz y cambiar nuestra propia historia para siempre. Saben, quizás la próxima vez que nos encontremos inmersos en medio de un silencio absoluto, en lugar de sentir un simple alivio, deberíamos hacer una pausa. Y preguntarnos qué fuerzas invisibles se están reuniendo justo en el borde de nuestra visión, en las paredes oscuras de ese ojo del huracán, preparándose silenciosamente para tocar tierra.